Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sean bienvenidos a este su programa, La Voz del Pastor. Hoy vamos a terminar esta serie de estudios que hemos estado teniendo bajo el título Orar como Cristo oró, porque 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos invita con las palabras que dicen: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, el que dice que permanece en el Señor Jesucristo debe andar como Él anduvo y debe orar como Él oró. Y hemos estado estudiando a través de la palabra de Dios la vida de oración del Señor Jesucristo. Y ya nos hemos abocado a responder cómo oró el Señor Jesucristo y pasamos por una serie de pasajes en la palabra de Dios donde nos muestra cómo es que el Señor Jesucristo oró. Desde la postura física, las actitudes, las frecuencias, los lugares, etc. Hablamos de esto. Pero ahora yo quiero que nos enfoquemos en la segunda pregunta, que es: ¿por qué oró Jesucristo? ¿Por qué oró el Señor Jesucristo? ¿Por qué orar, hermano? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tenemos que orar? Bueno, yo quiero que veamos en primer lugar allí en Lucas capítulo 18, versículo 1, lo que el Señor Jesucristo les quiso enseñar a sus discípulos en esta porción. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice de la siguiente manera: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo repito. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Lo escuchó? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando el Señor Jesucristo se acerca a sus discípulos en este capítulo 18 de Lucas, Él quiso usar una historia para que a través de esta historia los discípulos del Señor Jesucristo, los seguidores del Señor Jesucristo, pudieran aprender por qué debemos orar. Y Él dice en esta porción, que debemos orar en primer lugar porque es una necesidad. Es una necesidad. Y espero que se entienda la palabra necesidad. Hermano, ¿qué cosas son necesarias para el ser humano? ¿Respirar es necesario? Desde luego que sí. ¿Dormir es necesario? Ajá. ¿Comer? ¿Tomar agua? ¿Ir al baño? Es necesario. Hay cosas que son necesarias, que no pueden ser pasadas por alto. Y en este contexto, o en esta connotación mejor dicho, es que el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos la necesidad, lo repito, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso dice Lucas 18:1 que les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Y en esta parábola hace alusión a una mujer que tenía una necesidad. Pero esta mujer no estaba siendo tomada en cuenta por aquel juez. Y dicho sea de paso, este juez tenía algunas características que el Señor Jesucristo puso de relieve en este pasaje. Dice el versículo 2 del capítulo 18 de Lucas: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ese es el juez de aquella ciudad. No tenía temor de Dios ni tampoco respetaba a hombre. Verso 3: había también en aquella ciudad una viuda, una viuda, la cual venía al juez diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo el juez dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, verso 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Bueno, yo no tengo temor de Dios. Ciertamente yo no tengo respeto por el hombre, pero con tal que esta mujer ya no venga y que de continuo esté aquí y porque me es molesta y luego me agote la paciencia, con tal de ya no escuchar a esta mujer, le voy a hacer justicia. Esta es la parábola que el Señor Jesucristo usó con los discípulos para enseñarle. Con esta historia enseñarle a los discípulos la necesidad de orar siempre. Es una necesidad. Así como respirar, comer, dormir, ir al baño, etcétera, es una necesidad imprescindible para el ser humano. Así Dios quiere que entendamos los cristianos, y por qué no, aún la gente que no conoce del Señor, que entendamos que la oración es una necesidad que todos tenemos, es una necesidad. Así que si usted está escuchando, y si alguna vez le preguntan o se ha preguntado, bueno, ¿por qué orar? ¿Por qué debo de orar? ¿Por qué debo yo de apartar un momento para platicar con Dios? ¿Por qué debo yo darle seriedad a esta práctica para hacerlo todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué yo debo orar? Amigo, hermano, porque es una necesidad. Es una necesidad platicar con Dios. No solamente en los momentos complicados, difíciles, en todo momento es una necesidad orar, platicar con Dios. Por eso el Señor Jesucristo, a través de esta historia, de esta parábola, quiso dejarles en claro a sus discípulos, a los que le seguían, que ellos deberían aprender a orar siempre y no desmayar. Que ellos deberían aprender a orar siempre y no desmayar en esta práctica, cosa que a muchos de nosotros nos hace falta. Porque no lo hacemos siempre. Porque comenzamos, pero al término de un tiempo desmayamos en la práctica de la oración. Esta es una necesidad. Y así como cada día tenemos necesidades diarias, la oración es una necesidad. ¿Por qué oró el Señor Jesucristo? Bueno, porque es una necesidad. Pero en segundo lugar, ¿por qué más oró el Señor Jesucristo? Bueno, yo quiero que vea conmigo en Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, dice el Señor Jesucristo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. ¿Por qué oró el Señor Jesucristo? En segundo lugar, el Señor Jesucristo oró para que nuestro corazón permanezca fiel al Señor. Para que nuestro corazón permanezca fiel al Señor. Amigo, hermano, necesitamos orar por esto. Hoy más que nunca debemos orar por esto. Orar para que nuestro corazón permanezca fiel al Señor, que permanezca fiel al Señor, que permanezca fiel a su palabra, que permanezca nuestro corazón fiel a sus promesas, a sus mandatos, que permanezca nuestro corazón fiel a la palabra suya,
fiel a la esposa suya, el cuerpo suyo, que es la iglesia aquí en la tierra, que nuestro corazón permanezca fiel. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por algo así? Que puntualmente le dijimos, Señor, te pido que tú me ayudes a ser fiel, que mi corazón permanezca fiel a ti. ¿Es esta una oración que estamos tomando en cuenta? Jesucristo la hizo. Y Él oró para que nuestro corazón permanezca fiel al Señor. ¿Qué diferente sería si nosotros comenzáramos a orar todos los días por esta puntual petición? Y no solo por nosotros, sino para que el corazón de nuestro cónyuge permanezca fiel al Señor. Porque si el corazón de nuestro cónyuge permanece fiel al Señor, va a permanecer su corazón fiel al Señor y por consecuencia va a permanecer su corazón fiel a su cónyuge. Y se va a evitar muchos problemas matrimoniales, muchos problemas de pareja que hoy están azotando la sociedad, llevándolas a la infelicidad, por decir lo menor. Tenemos que orar para que el corazón, no solo de nuestro cónyuge, el corazón de nuestros hijos permanezca fiel al Señor. ¿Qué diferencia haría esta petición en la vida de nuestros hijos cuando le digamos al Señor todos los días, Señor, te pido que el corazón de mis hijos permanezcan fieles a ti? ¿Cuántos dolores de cabeza les evitaríamos a nuestros hijos? ¿Cuánto sufrimiento por las malas decisiones que se toman en esta etapa de desarrollo, de crecimiento, de adolescencia, aún de juventud de nuestros hijos? Señor, yo te ruego por mi hija. Señor, yo te ruego por mi hijo en su escuela, por mi hijo allá en su trabajo. Señor, yo te ruego para que su corazón permanezca fiel al Señor, que permanezca fiel a tu palabra, que permanezca fiel a lo que Él ha aprendido de parte de ti, que su corazón esté totalmente dispuesto para agradarte, para honrarte en lo público como en lo privado. Señor, yo te pido para que el corazón de mis hijos permanezcan fieles a ti. ¿Qué diferencia haría esta petición en la vida de cada uno de nosotros? El Señor Jesucristo nos enseña por qué debemos orar. Y esta es una respuesta puntual que nos deja la palabra de Dios, que tenemos que aprender a orar para que nuestro corazón permanezca fiel al Señor. Miren Lucas capítulo 22, en los versículos 31 al 32, encontramos cómo el mismo Señor Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, a Pedro, le dijo, yo voy a orar por ti para que tu corazón permanezca fiel al Señor, Pedro. Lo leo, dice Lucas 22, 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Lo repito, pero yo he rogado por ti. El Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, hey, Satanás me ha pedido a tu persona para zarandearte como a trigo. Pero quiero decirte, Pedrito, yo he rogado por ti, yo estoy orando por ti, yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no falte. ¿Qué quiere decir? Para que en esta zarandeada que Satanás va a venir a traer a tu vida, que en esta zarandeada yo estoy orando para que tu corazón permanezca fiel al Señor. Yo estoy orando por ti, Pedro. Y quiero que lo sepas, Pedro. Yo quiero que sepas que ciertamente Satanás está haciendo su chamba porque Dios se lo está permitiendo, pero aún en medio de toda esa situación, en medio de esa tentación, en medio de ese zarandeo que Satanás va a traer a tu vida, Pedro, yo quiero que sepas que yo estoy orando por ti.
Y particularmente mi oración está orientada para que tu fe no falte, para que tu corazón permanezca fiel al Señor. Qué precioso escuchar cuando alguien está orando por nosotros. Particularmente he tenido esa bonita experiencia cuando hemos estado en diferentes lugares predicando la palabra de Dios, en diferentes congregaciones donde nos conocen y después regresamos nuevamente a compartir la palabra de Dios o nos topamos en alguna reunión de compañerismo entre pastores, iglesias, etc. Y qué bonito es cuando se acerca una hermana, un hermano y nos dice: pastor, estoy orando por ti. Estamos orando por ti. En nuestra reunión femenil estamos orando por ti. En nuestra reunión varonil estamos orando por ti. En la célula que tenemos estamos orando por ti. ¿Sabe? Eso no tiene precio. Es una experiencia que con nada uno puede retribuir. Pero eso es lo mejor. Que el que recompensa y el que retribuye es el Señor. Y Él sabe cómo, cuándo hacerlo y de la mejor manera en que lo puede hacer. A lo mucho que yo puedo hacer, a lo mucho que yo podría hacer, es orar también por ellos. Pero debemos orar para que nuestro corazón permanezca fiel al Señor. Esas fueron las palabras que le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En tercer lugar, ¿por qué oró el Señor Jesucristo? Bueno, si vamos también a Mateo capítulo 5, versículo 44, dijo el Señor Jesucristo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y luego dijo: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Luego en Lucas capítulo 6, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bendecid a los que os persiguen, a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. ¿Por qué oró el Señor Jesucristo? Bueno, porque es una necesidad. ¿Por qué oró el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo oró porque por los enemigos y por los que los calumnian. Tenemos que aprender a orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos calumnian. ¿Tenemos enemigos? Amigo, hermano, ¿tiene usted enemigos? ¿Tiene usted personas a su alrededor, en su entorno, ya sea familiar, laboral, escolar? Ojalá que no, pero aún eclesial o eclesiástico. ¿Tenemos personas que nos calumnian? Jesucristo quiere que eso sea un motivo de nuestras oraciones. Tener personas que nos calumnien, tener personas que nos persiguen, tener personas que nos difaman, que sean esos motivos que nos hagan recordar que debemos orar y orar por ellos. Así que la próxima vez que enfrentemos enemigos que nos difaman, que nos persiguen, que nos ultrajan o que nos calumnien, que antes de cualquier otra reacción recordemos la palabra de Dios y que esas experiencias con nuestros enemigos sean motivos que nos ayuden a recordar
que Jesucristo quiere, por medio de esas experiencias, quiere que nosotros oremos. Y que oremos por ellos también. Y no se trata de orar para que los parta un rayo, para que les vaya mal. No, esa clase de oración no. No es la clase de oración que el Señor Jesucristo nos invita a orar por ellos. Tenemos que orar por esas personas. Como el Señor Jesucristo oró en la cruz del Calvario diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún por nuestros enemigos, aún por los que nos ultrajan, nos persiguen, los que nos calumnian, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar para que nuestro corazón permanezca fiel al Señor y tenemos que orar porque simplemente esto es una necesidad. Pero finalmente, ¿por qué más oró el Señor Jesucristo? Bueno, quiero que vayamos por favor allá al Evangelio de Juan, capítulo 17. Y en este capítulo 17 vamos a ver 3 versículos. El versículo 3, el verso 21 y el verso 23. Y veamos aquí por qué más oró el Señor Jesucristo. Juan 17, versículo 3 dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo repito. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Usted sabe que Juan capítulo 17 es la oración que el Señor Jesucristo está llevando a cabo hacia su Padre Celestial. Momentos previos de ir a la muerte, de ir a la cruz, el Señor está en todo el capítulo 17, está orando, está platicando con su Padre Celestial y le dice en su oración, versículo 3, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego brinca al versículo 21, y en el versículo 21 de Juan 17, dice el Señor Jesucristo en su oración, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que sean uno, como tú y yo, Padre. Y luego en el versículo 23, en su oración dice el Señor Jesucristo, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Finalmente, ¿por qué oró el Señor Jesucristo según los versículos de Juan capítulo 17? Bueno, el Señor Jesucristo oró por la unidad de los cristianos en el propósito de Dios. Jesucristo oró por la unidad de los cristianos en el propósito de Dios. Jesucristo estaba ya despidiéndose, estaba terminando, estaba culminando, estaba cerrando las últimas cosas aquí en la tierra antes de ir a la cruz. Y preparándose para esto, Él platica con el Padre y en su oración final, en esa oración que nos narra Juan 17, Él ora y enfatiza la unidad de los cristianos. Y ora por la unidad de los cristianos. Padre, que sean unos como tú y yo somos unos. Padre, que estén perfectos en unidad. Padre, oro para que ellos sean uno. Padre, que ellos aprendan a vivir en unidad. El deseo del Señor es que cada hijo suyo, independientemente de donde se encuentre, que cada creyente en el Señor como Salvador personal, que cada uno de los cristianos aquí en la tierra
podamos experimentar la unidad entre hermanos en Cristo que somos. Si el Señor Jesucristo oró por la unidad dentro de su pueblo, y si hace énfasis en diferentes versículos en este capítulo 17, hablando de la oración, es porque Jesucristo sabía que llegarían etapas, llegarían momentos en la vida del pueblo cristiano, del pueblo creyente en el Señor, en los que cada quien iba a jalar para su rumbo, en los que cada quien iba a vivir de una manera independiente. Y a eso nos íbamos a exponer. Por eso, previendo tal situación que conocemos y es una realidad, Jesucristo ora por la unidad de los cristianos en el propósito de Dios, para que como pueblo de Dios, para que como cristianos se unan en una misma fe, se unan en un mismo espíritu, se unan en una misma palabra y se unan en un mismo amor, se unan en una misma visión, la misma visión que tuvo el Señor Jesucristo desde que dejó el trono de gloria para venir a esta tierra a cumplir ese propósito, la visión de que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito en el cual el pueblo creyente debe estar unido en un mismo sentir. Dejémonos de pequeñeces y veamos el propósito primordial de las Escrituras y de Dios a través de ellas. Y aprendamos que a pesar de nuestras diferencias, necesitamos tener una unidad para que el Evangelio sea predicado y sea conocido en todo el mundo. ¿Por qué oró el Señor Jesucristo? Por la unidad de los cristianos en el propósito de Dios. ¿Por qué estamos orando nosotros? ¿Por un carro, por una casa, por qué cosas estamos orando? Pensemos en esto, hermano. Y recapacitemos, reflexionemos para que nuestra vida de oración sea más y más semejante a la vida de oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga.